noches. Ah, bueno, pensé que me iban a decir amén, porque vieron siempre... Bien, bien, bien. Buenísimo. Saben que estamos en la última reunión del año y bueno, hay cosas interesantes que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente. Y tenemos una predicación acá y el título es Una visión para correr. ¿Cómo es el título? A ver otra vez. Una visión para correr. Bien, es importantísimo que nosotros tengamos definido qué vamos a hacer de nuestra vida. Para eso necesitamos visión, pero para tener una visión nosotros necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo de Dios y que Él nos pueda ir mostrando cosas, porque si no, no hay visión. Saben que la iglesia tiene una comisión, que eso se refiere a algo que tenemos que hacer todos como iglesia. Pero después están las visiones individuales, que eso se conecta con la misión, con lo que cada uno tiene que hacer en esta vida, ¿sí? Entonces es importantísimo que conectados con Dios nosotros podamos hacer las cosas que Dios ya escribió de antemano para que andemos en ellas. Dice que vino Jesús y dice que vino a hacer la voluntad del Padre y a hacer todo lo que estaba escrito. Es decir, que lo que tenía que hacer Jesús ya estaba escrito y lo que tenés que hacer vos ya está escrito, ¿sí? Así que decirle al que está al lado tuyo, lo que tenés que hacer ya está escrito. Ya está escrito. Es decir, no hay que inventar nada nuevo, sencillamente hay que leerlo y esa lectura es una lectura espiritual de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora hay algo interesante también. Vamos a leer un texto bíblico acá en Habacuc 2. Vamos a leer ahí. Buscar en la escritura. Nosotros tenemos ahí un profeta que Dios le da una palabra, le da una visión y le dice algo muy importante. Fíjense lo que le dice. Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Lo vuelvo a repetir. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. ¿Sí? El que leyere en ella. Bien, nosotros tenemos ahí que el Señor le da una palabra a una persona y le dice, vas a tener que escribir esta visión. ¿Sí? Lo vas a tener que declarar en tablas para que el que la lea, ¿sí? Para que el que la lea pueda correr. Es decir, ir avanzando hacia ese propósito, ¿sí? Para que corra el que leyere en ella. Es decir, que el Señor nos está llamando a correr, pero también nos está indicando que tiene que haber una visión. Imagínense salir a correr y no saber a dónde vas. ¿Para dónde vas? O sea, este está loco, ¿no? No sé, qué sé yo, corro. No sabemos para dónde. O ir a tomar un colectivo y no saber cuál. Ni siquiera alguien nos puede ayudar. ¿Para dónde vas? No sé, quiero tomar un colectivo, pero hay un montón. Si no sabemos para dónde vamos, no nos puede ayudar nadie. Entonces nosotros tenemos que tener bien definido eso en nuestra vida. Pero lo peor que nos puede pasar es tener éxito en aquello para lo cual no fuimos llamados. Hay muchas personas que por miedo a no emprender lo que saben que tienen que hacer en esta vida, se quedan en un marco de lo seguro. No, esto es lo seguro, yo esto lo conozco, lo sé. Y tienen éxito en eso, son buenos, pero no están desarrollando aquellos para los cuales fueron llamados a hacer. Entonces eso es triste. Pero al mismo tiempo pasa otra situación, que puede haber alguien que se esfuerce mucho en cosas, ¿sí? Dice que había un hombre que se esforzó muchísimo por sembrar en un campo y todos lo alentaban, lo vas a conseguir si tenés metas claras y siempre le daban un aliento, ¿no? Toda la familia, los amigos, sí, nos entusiasma tu perseverancia y ese campo nunca dio nada. Un día se murió y lo fueron a enterrar los hijos. Cuando cavaron, encontraron que había una veta de oro. Es decir, él había querido plantar verduras, cuando en realidad la riqueza estaba en otra cosa. No estaba en el esfuerzo. Es decir, lo peor que nos puede pasar en la vida es esforzarnos en algo, no tener resultado, que nos anime en seguir adelante, que va a resultar,
y no estaba por ahí la situación. Para que eso no nos ocurra, el Señor nos deja palabras claras, pero nos deja algo muy importante, la dirección del Espíritu Santo. Esto es importante lo que le digo, así que decirle al que está al lado, la dirección del Espíritu Santo, decíselo. Otra vez, así no se lo olvida. Eso es importantísimo, porque Él no nos va a guiar hacia el error, ¿sí? Pero hay algo que utiliza una palabra ahí que es correr, ¿sí? Tenemos que tener, más allá de una visión como iglesia, una visión individual, es decir, yo nací para esto, voy a hacer esto. Y eso va a evitar que yo haga esfuerzo en cosas a las cuales no fui llamado, que no me ofenda con personas, porque vieron que por ahí nos ofendemos y no me ayudó, y capaz si ni siquiera estamos haciendo lo que tenemos que hacer y nos van a venir a ayudar. Si la tenemos clara, bien y bárbaro, porque quizás el otro está llamado a otra cosa. ¿Me entienden? Pero al mismo tiempo dice para que corra, es decir, que Dios nos quiere corriendo, porque la vida se pasa rápido. Entonces nosotros no nos podemos entretener en cosas a las cuales no fuimos llamados a hacerlo. Tenemos que tener las cosas claras, ser asertivos. Pero habla de correr. ¿Saben que una persona que tiene una piedrita en el zapato, ¿le ha pasado eso? ¿Se le metió una zapatilla? Eso no te impide llegar a donde vas. No te impide, pero te hace el camino muy doloroso. ¿Sí? Y si vos querés correr, capaz que podés correr un poco y te parás, porque tenés una pequeña piedra en el zapato. Cuando vos tenés en tu corazón una piedra, una herida, algo, contra alguien, o situaciones sin resolver, son piedras que no te permiten correr, que no te van a impedir llegar, pero te van a hacer el camino muy doloroso. Así que hay una expresión que leí en un estado de ánimo. ¿Saben lo que es un estado de ánimo, no? Yo lo aprendí hace poco. Se utiliza en el WhatsApp, una de las. Y ese estado de ánimo decía algo muy particular. Decía que una visión sin metas es una ilusión. Yo no sé qué estará pensando esa persona, pero dice, ¿qué meta tendrá por delante? Pero dice, una visión sin metas es una ilusión, es algo que se diluye y nunca podemos evaluar si llegamos o no, nunca. ¿Sí? Si alguien te dice, llegaste, ni siquiera sé dónde voy a ir, así que tampoco sé si llegué. No tengo tiempo ni para enojarme ni para alegrarme, porque no sé si lo logré. Entonces, el 2017 no te puede sorprender sin una visión, sin una meta a la cual puedas correr y sin la dirección del Espíritu Santo. Tiene que estar todo eso, para que todo tu esfuerzo valga la pena y para que cuando llegues a fin de año, vos puedas decir, mirá, me propuse metas. Hay metas que son grandes, hay metas que son a corto, a largo plazo, hay cosas que son simples. Por ejemplo, a veces nosotros somos muy infantiles en algunas cuestiones. ¿Saben que Marcos, mi hijo que tiene 3 años, hace un tiempo atrás, íbamos a venir a la reunión, ¿no? Y él estaba contento porque vamos a ir a la casa del Señor. Y papá, no te olvides la ofrenda. Siempre dice, no te olvides la ofrenda. Así que sí, él lo tiene marcado. Y así que la clase bíblica no sé qué hace. Pero el tema es que hay que traer ofrenda. Y me dice, ¿vos estás contento? Sí, le digo. ¿Y por qué estás contento? Y yo le digo, vino, el Señor nos bendijo. Está Damaris. Y me hizo con ese dedito así. Y digo, ¿pero por qué hace así? Porque Jesús está en tu corazón, Mike. Yo me puse el ancho así, ¿no? Yo, qué clara que la tiene, ¿no? Y salimos en el auto para acá y agarró una pistola y empezó a tirar tiros. ¡Pum, pum! Apuntó al cielo, ¡pum! Maté a Jesús, dijo. Así que el profeta se me vino abajo, dijo. Y nosotros a veces somos medio parecidos, ¿no? Como chicos, a veces parece que la tenemos tan clara y de pronto nos vamos en contra de Dios. Tenemos tan claro ciertas cosas y otras cosas que. Pero no hay problema. Al Señor le gusta tener hijos, le gusta formarlos, le gusta hacerlos crecer. Entonces, si estamos en las manos de Dios, vamos a crecer. Y yo sé que en algunas cosas tengo que crecer y el Señor me va a guiar. Quizás en algunas visiones vamos a tener que empezar caminando hasta que lleguemos a correr y aprendamos a correr. Pero de cierto tenemos que lograr eso. Vamos a buscar
otra cosa más. Es importante que uno tenga, digamos, las metas para poder evaluar hasta dónde vamos llegando en ciertas cosas. A veces podemos empezar de cosas simples. Por ejemplo, si vos dejaste un libro a mitad de leer, tu meta puede decir, lo voy a leer entero. Si no lees la Biblia, puedes decir, bueno, yo voy a leer 3 textos. Si no orás, voy a orar. Eso se puede medir. Hay otras cosas que no se pueden medir. Pero al mismo tiempo podés decir, bueno, esta es mi debilidad. Pero la Escritura dice que yo me puedo hacer fuerte en la debilidad, así que yo me voy a hacer fuerte en esto. Entonces yo puedo ir allí, ir al Señor, Señor, yo te pido puntualmente, ¿sí? La Escritura dice, pero pida con fe, sin dudar, y le será dado lo que está pidiendo. Pero para eso hay que saber qué es lo que pido. Vamos a tener bien claro eso, ¿sí? Y después voy a poder medir eso. Pueden haber otras metas, dar testimonio a alguien. Dijimos de testificar. Si yo la verdad que estuve flojo en esto. Una palabra del Señor que le iba a incrementar su unción en aquellos que le daban testimonio a alguien. Entonces buscas a alguien y le empezás a dar testimonio. Buscá cada palabra en tu mente y qué meta podés hacer con esa palabra. Y ahí vas a ver si lo vas alcanzando o no lo vas alcanzando. Así que es importante eso. Ahora puede pasar el tiempo y el tiempo nos engaña. Hay muchas expresiones que nos engañan a nosotros. ¿Cuántos años tenés vos, Javier? 19 años. ¿Sí? ¿Denise? 18. ¿Víctor? 50. Qué mentirosos que son. ¿A dónde tienen esos años ustedes? Pregunto, ¿no? ¿O los gastaron ya? ¿Ya los gastaron? ¿O los tienen? Le pueden tirar a otro. ¿Saben que hay expresiones que a nosotros nos engañan? Yo puedo decir, tengo 47. No los tengo más, ya los perdí. ¿O los tengo todavía? Los cumplí. Cumplí cierta cantidad. ¿Saben que hay algo interesante? Me contaba una persona, dice, vos sabés que una vez, decía, una persona fue a un cementerio, ¿no? Y encontró que decía 7 años y el nombre de una persona, ¿no? Una lápida. Después decía 8 años, después otro de 5, otro 3. Y esta persona dice, la verdad, ¿qué pasará en este lugar? ¿Qué es lo que pasa en esta aldea, en este lugar? Que la gente vive tan poco, ¿no? 7, 8. Y le preguntó a alguien, le dice, ¿cómo es el tema de por qué la gente vive tan poco acá? Eso depende de cada uno, dice. No, dice, no depende de cada uno, sino, y yo estoy mirando rápido. No, pasa que usted se confunde, dice. Porque en nuestra cultura lo que se cuenta son los logros obtenidos y los tiempos felices. Entonces cada uno tiene una libreta y va anotando cierta cantidad de años, metas, logros. Y después cuando mueren le agarran la libreta, pum, lo anotan ahí y eso es lo que vivió. El resto lo desperdició. Así que no sé cómo estará mi libreta. 3 meses. Vamos a buscar un caso particular en 2 de Samuel 21. Y nosotros vamos a tener que identificar no solamente una visión y tener una dirección para nuestra vida. No alcanza con que seamos justos y buenos. Saben que Lot fue una persona justa. Y el Señor lo tuvo que arrebatar de Sodoma y Gomorra porque dice que él era justo y estaba afligido. Pero él no fue una persona visionaria. Él no vio. Entonces terminó en Sodoma y Gomorra y sus generaciones fueron afectadas. Dios lo tuvo que salvar ahí y no alcanzó a salvar mucho. Se salvó él y hay muchos que no pudo salvar. Entonces, si alguno me dice yo soy justo, yo le puedo decir, y Lot también era justo. Y yo soy bueno y Lot también. Y yo prosperé un montón y Lot también prosperó mucho. Pero al momento de captar la visión de Dios no la captó. Entonces nosotros nos puede ir bien en cosas que son incorrectas. Y ahí está el gran engaño de la vida. Y ahí está la gran soberbia y el gran orgullo de que no se nos puede dar otra dirección porque suponemos que nos ha ido bien. Nadie le podía decir nada a Lot, ¿sí? De hecho tenía muy buen prestigio entre la gente. Tenía muy buen prestigio hasta el punto que lo pusieron en la puerta de la ciudad. Y no era que era mendigo, era como la aduana, ¿no? Un jefe principal ahí, todo lo que entra, lo que sale, él lo controlaba ahí. Y tuvo éxito.
humanamente hablando, pero para con Dios no, porque no captó la visión de Dios. Ahora, nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos que reconocer no solamente la visión, ¿sí?, la dirección, establecer metas, sino que nosotros tenemos que captar el tiempo en que vivimos y por qué cosas estamos viviendo y cuál es la lectura que hacemos de eso. Si la lectura que yo hago de lo que me rodea, por ejemplo, de mi familia, de la ciudad y del país, es una lectura natural, yo no voy a poder llegar muy lejos, porque la misma palabra lo dice, es una lectura natural. Pero si yo logro captar la visión de Dios para mi vida, para el cuerpo de Cristo y para todo lo que nos rodea, ahí cambia la situación. Hoy, en el día de hoy, si no me equivoco es hoy, por lo que vi en las noticias, son 12 años de lo que pasó en Cromañón. ¿Se acuerdan esos jóvenes que murieron ahí? Bueno, 12 años de gente que pide justicia. Ahora vamos a leer de alguien que pidió justicia igual. Hay personas que hoy dicen, ya no pedimos más justicia, lo que queremos es memoria, que no se olviden, porque nos damos cuenta que no va a haber justicia, ¿sí? Entonces, hubieron personas que perdieron algo muy preciado y luchan por eso. Hay algunos que se habrán dedicado a la depresión o habrán caído en la depresión más que dedicarse, pero hay otros que dijeron, nosotros vamos a hacer una causa de esto y vamos a luchar. Sacaron fuerzas de donde no tenían, por algo que ya ha quedado allí en el tiempo. Saben que hay un secretario de Estados Unidos que se llama John Kerry. Esta persona, una de las tantas cosas que hizo fue hacer una denuncia y movimientos en la parte internacional, porque es de Estados Unidos esta persona, para que se detuviera el asesinato de cristianos en el mundo. 90.000 en este año, alrededor del mundo. Personas que dieron su vida por la causa del Señor. 90.000 personas. Entonces nosotros tenemos el cuadro de lo natural, tenemos el cuadro de lo espiritual y de lo que nos pasa a nosotros como cuerpo de Cristo. Fueron 90.000 hermanos nuestros, que nosotros no les tenemos divisado el rostro, pero son nuestros hermanos. Están en el cuerpo de Cristo, ahora están en la gloria. Habrá gente que los estará llorando, ¿sí? Y de pronto yo lo veo a Javi, lo veo a Juan, pero hay 90.000 alrededor del mundo que dieron su vida por causa del Señor. Vamos a ver a alguien acá que encontró algo. Fíjense, 2 Samuel 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, nosotros teníamos en David, teníamos un rey, un estadista, alguien que entendía de política nacional e internacional, era una persona capaz él, pero era una persona espiritual igual. Entonces dice que él era rey, profeta y sacerdote, un símbolo de Cristo. Él como rey bajaba las órdenes de Dios, las entendía, las aplicaba, había un reino en expansión, un pueblo que tenía los beneficios de ese reinado. Él como profeta traía palabra de Dios y como sacerdote intercedía ante Dios a favor del pueblo. Eso todo en él. Entonces de repente él ve que hay hambre. Lo que comúnmente se hace es, ¿y por qué hay hambre? ¿No? ¿Por qué hay hambre? Y bueno, y las políticas, la crisis, la inflación, un montón de respuestas se podrían llegar a ubicar. Pero él, llegado un momento, pasado 3 años, dijo, esto no es normal. No puede ser que haya 3 años en el pueblo del Señor que haya hambre. No puede ser que haya esta crisis, algo está pasando. Entonces hizo lo más sabio que puede hacer un hombre de Dios. Le fue y le preguntó a Dios. Dijo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la crisis en medio de tu pueblo cuando tú dijiste que ibas a mandar la lluvia temprana, la tardía? Y yo no entiendo porque a mi entender estamos haciendo las cosas bien. Entonces, de pronto él le habla y le dice, mira, en realidad este reinado consiste en casas. Casas, una de las tantas acepciones, es un ámbito de influencia espiritual. Entonces, la casa de Saúl es un ámbito de influencia espiritual. Aunque él muerto, lo que él sembró lo están cosechando ustedes desde el punto de vista espiritual. Entonces hay cosas
que nosotros tenemos que entender que como iglesia y también como familias y hogares, nosotros sembramos los que nuestros hijos y nietos van a cosechar mañana. Ellos no saben, quizás ni nacieron, pero las generaciones que vienen o se van a bendecir o se van a maldecir con las cosas que nosotros hagamos hoy. Por eso nuestras metas y nuestra dirección tienen que estar en el Señor. Lo que nosotros hablamos, quizás lo que yo vaya a hablar ahora, no es para nosotros, ¿sí? Es para los que vienen. Hubo una persona que llegó allá por Oriente, avanzado en edad, un misionero, y se puso a plantar algo que se llama tamarindo, me parece. Y es un árbol que sus frutos da su fruto en muchos años. Entonces alguien se acerca y le pregunta, dice, pero ¿por qué estás plantando, misionero, si vos no vas a poder cosechar eso? Vos te vas a morir antes. Entonces le dijo, pero yo no lo hago por mí. Lo hago porque cuando yo llegue acá, pude cosechar de lo que otros sembraron. Y yo quiero que así como me pasó a mí, las generaciones que vienen puedan cosechar de lo que yo estoy sembrando. Entonces, no podemos cerrarnos y decir, y bueno, yo vivo como quiero, total, me afecto yo solo. No es así. Espiritualmente no es así. Entonces, cuando el Señor consulta, dice, no sos vos, es la casa de Saúl. Él dejó algo espiritualmente que ustedes lo están cosechando ahora. Y le dijo la razón, le dijo el motivo. Es decir, Dios le dijo el qué estaba pasando. Ahora, esta persona, sabiendo qué pasaba, tenía que ver cómo resolverlo. Por ejemplo, yo puedo saber de que hay un conflicto en un hogar, en una familia, matrimonio, o en la misma iglesia, o en el liderazgo, y yo sé qué pasa, pero que yo sepa qué pasa no significa que voy a saber cómo resolverlo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, aquel que me dijo qué pasaba, me va a tener que decir cómo resolverlo. Porque a veces la solución es peor que el mismo problema. Entonces yo tengo que ir a Dios. ¿Y qué hizo David? Vamos a ver qué hizo David. Les quiero explicar quiénes son los gaonitas, para aquellos que no saben. En la época de Josué tenía que sacar a las tribus que habían en el lugar para que esas tribus no llevaran al pueblo de Dios a pecar contra Dios y volverlos idólatras. Josué lo hizo en parte, pero en parte no, porque apareció un grupo de personas que se acercaron a ellos y le dijeron, miren, nosotros sabemos que ustedes están con Dios y están derribando a todos los pueblos y nosotros no queremos morir porque nosotros no es necesario que nos echen porque nosotros vamos de paso acá. Entonces dice que se pusieron cosas rotas en los pies, llevaron pan como con moho, o sea, venimos de viaje nosotros, mirá. Entonces se acercaron a Josué, miraron y dice que ellos no le consultaron a Dios. Entonces hicieron un pacto, le dijeron, miren, nosotros no los vamos a matar a ustedes, ¿sí? Ni los vamos a echar de esta tierra, porque se nota que ustedes están de paso acá. Bueno, ¿qué pasó? Que a los días después se enteraron que no estaban de paso, ellos vivían ahí. Pero dice, todo esto ocurrió porque no consultaron a Dios. Muchas cosas de las que me pasan a mí y de las que nos pasan a nosotros es porque no consultamos a Dios. Quizás por una baja estima, pensando que Dios no nos va a decir nada. Pero cuando son cosas importantes, Dios es un Dios que habla, no es mudo. Entonces, como consecuencia de eso, ellos dijeron, se agarraron la cabeza, pero si ustedes están viviendo acá, y nosotros desobedecimos a Dios. Y ahora hicimos un pacto en nombre de Dios. Por eso no debemos usar el nombre de Dios en vano. Y cuando fueron, no los podemos echar, ni tampoco los podemos matar. ¿Qué hacemos con esto? Hicieron lo que tendrían que haber hecho al principio. Le consultaron a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Metimos la pata. Y el Señor le dijo, miren, me tendría que haber hecho caso. Pero la solución es esta. Estas personas van a estar acá y van a ser aguateros y van a ser los que van a llevar el fuego. ¿Sí? Yo quisiera sacar una lección para eso, que nos sirve para muchas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos pactos que van más allá de una decisión muy pequeña,
Nosotros tenemos que saber que hay pactos que no se pueden volver atrás. Le doy un ejemplo. Si yo me caso, ¿sí? Yo me caso y yo el otro día no puedo decir, me equivoqué, chao. No se puede. De hecho, por ahí hay situaciones que se dan así. Y Dios sabe cómo acomodar esas situaciones o accionar con gracia en eso. No nos vamos a meter en ese punto. Pero no es, y bueno, y ahora ya está. Entonces ellos hicieron una alianza. ¿Por qué? Porque pensaron que iba a ser algo pasajero. Cuando nosotros tenemos cosas que pueden ser pasajeras, y esto es pasajero, está de paso esto. Cuidado. Puede haber un pacto que después... Pero a pesar de eso hay gracia de Dios para resolver. Pero a veces quedan secuelas de todo eso. Puede ser una asociación entre pastores, ministerial también. Una sociedad para tener un emprendimiento. Un alquiler en un lugar que no debemos ir. Un compromiso a otra provincia que no tenemos que ir por un trabajo. Y tengo que estar 2 años, ¿no? Si no me meten en cana. Nosotros tenemos que tener en cuenta las cosas que son pacto. Se las tenemos que consultar a Dios. Porque lo que parece pasajero puede hacerse una alianza difícil. Pero Dios tiene si nosotros vamos a consultarle, siempre tiene una salida. Entonces Dios le dio esa salida. Dice, entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Entonces ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo os lo daré. Entonces el rey pasó algo con David. No todas las personas son perfectas. Él le preguntó, Señor, ¿qué pasa? Pero no le preguntó a Dios, ¿cómo lo resuelvo? Fue y se lo preguntó a gente que era pagana. ¿De quién escuchás consejos? Porque esta gente ya había empezado a servir a Dios a media, pero tenían muchas costumbres paganas. Una de las preguntas que le hizo Dios a Adán en el libro de Génesis, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la gran pregunta a tu corazón es, ¿quién te enseña a vos? ¿Los libros de la escuela? ¿La universidad? ¿La psicología? ¿Dónde está tu fuente de información? ¿Quién te enseñó? Acá ¿quién le enseñó la solución a David? Un gabonita que disfrazaba las cosas y lo vamos a ahorcar, como si a Dios le interesaran sacrificios. A Dios no le interesaban sacrificios humanos. Danos 7, ¿no? Como tratando de acomodar que parezca medio espiritual la cosa, y lo vamos a ahorcar delante de Jehová. No es porque tengamos bronca, ¿eh? Y ¿saben lo que pasa? Que cuando un rey comprometía su palabra, no podía volver atrás. Lo mismo había pasado antes. Estos gabonitas otra vez lo agarraron al pueblo de Dios, nada menos que al rey. Y el rey dijo, lo tengo que hacer. Lo que dijeron, le vamos a dar 7 para que los ahorquen delante de Jehová. En realidad no era delante de Dios. Esa era una costumbre que tenían ellos. Ese pueblo gabonita hacía esas cosas cuando encontraban situaciones de injusticia. Ahora fíjense lo siguiente. El texto 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejoalatita,
Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ellos tenían por costumbre algo, estos pueblos gabonitas. Miren, hay sequía, vamos a ahorcar unas personas, y hasta que no llueva, no los bajamos de ahí. Así que le dieron a 7, ellos los ahorcaron, ¿sí? Ahí iban 2 hijos, 5 nietos, más o menos por ahí va la cuenta. 7 en total, los ahorcaron. Y saben que cuando los ahorcaron no pasó nada. No empezó a llover, ni hubo justicia, ni cesó el hambre. Y pasaron días, semanas y un mes. Y los cuerpos seguían colgando empalados, como era la costumbre de la época. Ahí estaban. Y habrá quedado el rey mirando y dijo, no llueve, no pasó nada, ya dijimos lo que me dieron como respuesta. Por eso es importante, ¿a quién escuchamos? El Dios que te muestra el punto, te va a mostrar el cómo resolver. No te apures, busca al Señor, búscalo Él. No busques soluciones, busca al Señor. Y junto con el Señor vienen las soluciones. Vienen ahí, junto a Él. Ahora, vamos a seguir leyendo un poco más. Dice el texto 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos aguas del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces apareció una mujer llamada Rispa. Entonces ella era madre. Y era allí, en el corazón maternal, vio 7 cuerpos ahorcados, inocentes porque no tenían que ver con la historia de Saúl, expuestos. Y ellos sabían lo que decía la palabra de Dios, que es maldito todo aquel que muere y es colgado y está en la noche ahí. Ella lo sabía. Ahora, yo quisiera que ustedes traten de poner su corazón, las mamás, las abuelas, decir, está mi hijo ahí, mi nieto ahí, ¿qué hago yo? Una injusticia. Y todos se agarraban la cabeza y esta mujer fue, y saben que esta mujer no fue a increpar al rey. Ella dice que se fue en la peña, en un peñasco, en la roca, es un símbolo de Cristo. Se vistió de cilicio, humillación, y comenzó a clamar ahí. Y pasaba un día, 2, agarraría una antorcha, no sé cómo haría. El tema es que ella espantaba a los animales que se querían comer los cuerpos. Un día, 2 y más. Y saben que esto lo comenzó a hacer, comienza a llover y también se entera el rey y le dijeron, mira, hay una mujer que se llama Rispa. Esa mujer está clamando sobre una roca en humillación. Esa mujer está tratando de que los cuerpos no sean deshonrados y fueran llevados por los animales, porque también esa era otra deshonra. Ella está luchando por los restos. Ella no estaba luchando por vida, ya no había más vida ahí. Ella estaba luchando por la bendición mínima. Digamos esto, bendición mínima. Una vez más, bendición mínima. Ella no le quedaban más lágrimas para llorar.
Pero saben que la humillación de esta mujer logró algo. Los cielos se abrieron. Porque el Señor ya lo había dicho, que cuando se cerraran los cielos y clamaran a Él, Él iba a abrir los cielos. Y esta mujer lo entendió en forma dolorosa, no clamando quizás para que haya lluvia, pero sí clamando por la justicia de Dios. Y esta mujer, en la roca que es Cristo, trajo una bendición a toda una nación. Y entonces Dios fue propicio, porque Dios no solo es importante al qué tenemos que hacer, no solo es importante el objetivo, la meta, la visión, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Y en medio de eso, ¿qué decisiones vas tomando? Porque las decisiones que tomás hoy afectan tu vida para el mañana. Si tenés 50 años, ya no los tenés más. El hecho de que vos estés sentado acá son las decisiones del pasado. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener un corazón que no sea ofendedizo. ¿Saben que cuando rispa, y esas son piedritas, ¿no? Cuando rispa llegaron a descolgar los cuerpos, ella no se enojó con esas personas. Ni se puso mal, decía, ahora vienen. Sino que fue acompañando todo ese ritual de honra en una actitud de humillación a Dios. Lo acompañó. Y hay algo importante que nosotros tenemos que tener. Nosotros, para alcanzar la visión, la meta, nosotros tenemos que tener un corazón que no sea ofendedizo. Saber que la vida pasa rápido. Saben que yo cuando tuve el accidente, nosotros cada experiencia que nos pasa en la vida nos tiene que dejar algo de enseñanza y de formación. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido, ¿sí?, a estar en escasez y en abundancia, a contentarme. Es decir, ¿cuál fue el resultado de todo? No fue que se llenó la panza, sino que aprendió a contentarse, ni que la tuvo vacía. Entonces, algo te tiene que dejar las cosas, porque corremos el riesgo de volverlas a pasar, si no aprendimos lo que teníamos que aprender. Entonces tenemos que sacarle el jugo. Si nos pasó, al menos saquémosle el jugo. Y yo me acuerdo que en ese día, que fue cerca de esta fecha, fin de año, me llegaron mensajes en el celular, ¿no? Y después encontré a gente ofendida. Te mandé un mensaje, no me contestaste. Pasa que estaba dando vueltas y vueltas y no puedo pararle si yo andaba dando vueltas en el auto, ¿no? Y mucha gente ofendida porque no se le había contestado un mensaje. Y no me viniste a abrazar. Yo estaba tirado en la ruta, ¿no? Entonces hay algo que tiene que pasar en nosotros. Tenemos que tener empatía, saber qué le pasa al otro. Pues vos no sabés qué le pasó al otro. Ahora, si alguno no te saludó, andá y saludalo vos. Si no me saludó y vos lo saludaste, no, que voy a saludar así. Y bueno, empezamos. Y no me llamaron, ¿y lo llamaste? No. Y bueno, el otro debe decir lo mismo. Le digo. Nos ofendemos por cosas tan pequeñas cuando en el mundo murieron 90.000 personas por causa del Señor. 90.000 cristianos. ¿Sí? Y esas son las pequeñas piedritas allí. Y saben que yo le iba a decir, y yo estuve tirando, tranquilo. Yo dije, está bien, perdóname. ¿Sabes qué? No, se me pasó. Bueno, hablando por teléfono, ¿no? Después se enteraron, uy, yo no sabía. Digo, bueno, está bien. Pero nosotros tenemos que tener esa empatía de ponernos en lugar del otro. Sacar esas piedras que no te van a permitir llegar. Ella lo logró en una situación difícil. Ahora, fíjense el corazón de esta mujer. Nosotros podemos tener, todos los que estamos acá adentro estamos vivos y somos hermanos, creo.
¿Sí? Si no tenés al Señor, listo, un paso de fe y estamos. Pero el punto de esto es lo siguiente, y el que no, quizás alguno tiene un hijo en brazos. Esta mujer en su corazón fue a clamar por lo que no tenía vida, por la bendición mínima. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la roca de Cristo y la revelación, no vamos a clamar por las generaciones que estamos abrazando? Si hay gente en Buenos Aires con Cromañón que va a pedir justicia y ahora dicen lo único que queremos es memoria, ¿cuánto más, como decía Israel, no vamos a entrar adelante del trono de Dios justo que intercede y dice, Señor, yo acá estoy porque esta gente nos marcó un parámetro? Hay un pastor que decía esto, estas personas nos marcaron un parámetro, Pastor Osvaldo Rebolleda, decía, nos marcó un parámetro de clamor. De ahí para abajo no podemos bajar, tenemos que ir más arriba. Esta persona, Rispa, a mí tiene que sacarme algo, decir, Señor, yo me tengo que quebrantar en esa roca por la bendición mínima. Y cuando empiezo por lo mínimo voy a ir por lo máximo. Ella no tenía más por qué luchar. Una última bendición, que no sean malditos los que estaban allí colgados. Esa fue su lucha. Esa fue su causa, esa fue su meta. Pero en esa bendición mínima trajo bendición a toda una nación. Cuando te pasa algo con tu hijo, cuando te pasa algo en tu casa que te roban, pucha, ¿cómo puede ser que me robaron? No, vos tenés que decir, Señor, yo te pido por esta ciudad, porque yo te tengo a vos que me va a devolver todo, pero en esta ciudad hay miles que no te tienen. Maltratados, robados, y que no te tienen a vos. Yo tengo todo porque te tengo a vos, pero yo te pido por esta ciudad.